Doctor Ernesto Rosales Turriate, que nos acompaña nuevamente al teléfono. Hola Ernesto, vamos a hablar del coronavirus como tarea de todos. Un abrazo para comenzar y mil gracias por tu permanente contribución con la salud pública y con este humilde programa. Saludos, Ernesto. Buenos días, Elmer. Saludo con todos. Muy bien, Ernesto. Buenos días, Elmer. Saludo con todos. Muy bien, Ernesto. Sí, efectivamente te habíamos escuchado. Dime tú, ¿en qué situación estamos en el Perú actualmente? ¿Cuál es la verdad de la milanesa? Son medidas de aislamiento de los pacientes y de sus contactos que resulten positivos al coronavirus. A esto se le conoce como cerco epidemiológico y su finalidad es cortar la transmisión o propagación y que no vaya más allá de los contactos cercanos. Estas medidas requieren de un trabajo multisectorial, liderado por el Ministerio de Salud, que involucra al presidente, a todos los ministerios y sectores, a la sociedad civil y en general a toda la población. Se requiere, por ejemplo, contar con el apoyo del Ministerio de Transportes en los aeropuertos y terminales, del Ministerio del Interior en el caso de migraciones, etcétera, que permitan un seguimiento de los contactos en las últimas 2 semanas y se hagan la investigación de los casos. Se requiere del Ministerio de Economía para destinar las partidas de contingencia necesarios. Así, por ejemplo, actualmente se está destinando 30 millones de soles. Se requiere el apoyo del Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, la Iglesia, los medios de difusión. Es decir, es tarea de todos. Ernesto, si te entendí bien, estamos en la fase de contención. Nos acabas de explicar con detalle cuáles son las medidas de contención. Y ahora quiero preguntarte algo que a la gente le preocupa. ¿En verdad el aislamiento domiciliario es efectivo para contener la enfermedad? El aislamiento es la estrategia más efectiva para contener la enfermedad y proteger al resto de la población. Los pacientes afectados o sus contactos en las 2 últimas semanas que den positiva la prueba diagnóstica deben cumplir un autoaislamiento en un ambiente de su domicilio, si los síntomas son leves y se encuentran estables. Los ambientes especiales acondicionados en los hospitales son para la población vulnerable que lo amerite médicamente. Y cuéntame, ¿qué medidas debe adoptar la familia del paciente en caso de este aislamiento domiciliario? La familia debe tener los cuidados de no acercarse mucho, como se hace con un paciente resfriado o un paciente con gripe. La habitación debe estar ventilada y si entra el sol a la habitación mejor. El paciente debe tener sus utensilios personales. El virus no está en el aire, no tiene capacidad de moverse solo. Lo hace adherido a las gotitas de saliva o a las secreciones, de modo que el virus se encuentra en el suelo o en los muebles y ahí se destruye en horas o días. Lo más importante es lavarse las manos con agua y jabón. Y muy bien, y este tema tan frecuente que mejor repetimos de una vez, ¿quiénes deben usar cubrebocas, Ernesto? Porque se están agotando en las farmacias. Deben usar cubrebocas fundamentalmente 3 tipos de personas. Primero, el paciente para limitar la diseminación, pero de preferencia usar pañuelos descartables cuando estornuda o tose. Segundo, el familiar mientras lo atiende. Y tercero, el personal de salud, cuyas medidas son más rigurosas. Debe usar mascarilla N95, que son unas mascarillas especiales, lentes e indumentaria de protección. Para el resto de la población no es necesario. Insistamos, por favor, con esto, no agoten las mascarillas en la farmacia, por favor, porque son para los pacientes sintomáticos, la familia cuando los atiende y sobre todo para el personal de salud que trata a los infectados. Sobre todo, estos son los 3 grupos que requieren mascarillas, lo demás prácticamente es innecesario y hasta cierto punto inútil. Muy bien, ¿y a quiénes hay que proteger particularmente en la casa, Ernesto? En la casa hay que proteger a los abuelitos y a quienes sufren enfermedades crónicas que afectan las defensas. Ellos son los que deben evitar acercarse al paciente aislado.
Esta enfermedad produce mortalidad en las personas de edad avanzada y, a diferencia de la gripe estacional, la morbilidad en estos casos no afecta a los niños o embarazadas. China, con más de 80.000 casos confirmados, no ha tenido ningún muerto menor de 15 años. Bueno, realmente ese es un dato importante y lo mencionamos nosotros la semana pasada con énfasis, que hoy día este COVID-19 está afectando sobre todo a la población adulta mayor, que tienen además algún tipo de inmunodeficiencia en particular, como ya también nos explicaste. Pero la pregunta del día es la siguiente, porque el SUTEP lo ha planteado, el Colegio Newton ha suspendido las clases. La pregunta es, en este estado situacional, si teóricamente todo estuviera bien en los colegios, ¿deben suspenderse las clases o no? En estos momentos no deben suspenderse las clases en los colegios, porque no estamos en una fase de transmisión comunitaria, como es el caso de China, Corea del Sur, Italia, Irán. Los alumnos con síntomas respiratorios no deben ir al colegio. Los padres de familia no deben permitir que esos niños vayan al colegio. Y cuando los profesores los detecten en el colegio, deben devolverlo a su casa coordinando con los padres. Es probable que sean resfríos simples. Sin embargo, en estos casos hay que adoptar las medidas más estrictas. Los colegios no deben cerrarse porque son los mejores lugares donde los alumnos pueden aprender a conocer la enfermedad y cómo lidiar con ella. Deben aprender a cuidarse de las personas que tosen, deben aprender a toser y a estornudar y asimismo a lavarse bien las manos, que es una cosa muy importante. Y bien, Ernesto, ¿por qué remachamos este tema de lavarse las manos? ¿Por qué es tan importante? Lo más importante es lavarse las manos porque el virus no está en el aire que respiramos, sino en las cosas que han sido contaminadas con la saliva o las secreciones que expulsa el paciente al toser, al estornudar o cuando los toca con las manos contaminadas. Allí el virus puede mantenerse viable horas o incluso días. Y solo se requiere agua y jabón, ningún jabón especial. En segunda instancia, en segunda opción, puede usarse gel de alcohol en una proporción mayor de 60 grados. El virus tiene una capa lipídica que lo envuelve, que es liposoluble al jabón. Es decir, el jabón lo destruye, pero lo más importante es el barrido con el agua que envía estos virus al desagüe, donde termina de desintegrarse porque no encuentra los elementos para que él pueda supervivir. Muchas gracias, Ernesto. Nuestra jefa, que se llama Natalie de la Cruz, está en este mismo momento verificando el contenido de su jabón para seguir estos consejos prácticos tan importantes. Y una cosa más que se está hablando con frecuencia. Mientras que en China y en el hemisferio norte en general estamos en invierno y ahí se ha producido un despliegue, un desarrollo del coronavirus muy intenso, la pregunta es si aquí el clima caluroso nos favorece por ahora. Sí. Los mayores casos de resfrío, de gripe o influenza son en las épocas frías. Y las personas de riesgo por eso deben vacunarse anualmente, generalmente 3 meses antes del invierno, para protegerse de las formas graves. Estas vacunas en unas semanas estarán a disposición gratuita de los pacientes de riesgo en los centros de salud. Y si bien es cierto que no son específicas para el coronavirus, ayudan en general a disminuir las complicaciones. Muy bien, Ernesto, mil gracias, como siempre, súper ilustrativo, y esperemos que la cosa no escale a mayores y que podamos seguir las recomendaciones que estamos recibiendo. Vamos a un pequeño corte para poder comentar tus siempre ilustrativas explicaciones. Un abrazo. Haremos casa de 80 pisos, ómnibus nuevos más de 100.000. Vendrán expertos en todo grifo, desde el cultivo del perejil, la
las carreteras correrán solas, buques y aviones en pelotón. Y las corridas sobre las olas sacadas, nadarán fritas con su limón. Haremos casa de